Bueno, muchísimas gracias, doctor Muñoz, los coordinadores como el doctor Sanz y el doctor García, que me han invitado un año más en este curso, en este sexto update multidisciplinar de las enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Para mí es un placer estar aquí y, evidentemente, dar gracias en primer lugar a los coordinadores, a la Clínica Tecnon como centro de referencia en el abordaje de estas enfermedades y luego, como no, a los sponsors y que permiten que podamos realizar esta charla y, a su vez, lógicamente, a los pacientes que nos ofrecen cada día, que nos ayudan y que nos permiten que vayamos avanzando y creciendo a su lado. Dicho lo cual, como comentaba el doctor Muñoz, mi charla va a ir enfocada a dar una pincelada, intentaré no ser muy denso, pero dar una pincelada sobre qué impacto tiene el sistema inmunitario sobre la psique o qué impacto tiene la psique sobre el sistema inmunitario. Esa es una primera pregunta, como dice el doctor Muñoz. ¿Están interrelacionados? No lo están. Cuando nosotros estamos sujetos a una situación de estrés oxidativo, ¿qué le sucede a nuestro sistema nervioso central? ¿El estrés afecta al cerebro? ¿El estrés afecta solo al cerebro o afecta también al sistema periférico, entendido como todo lo que serían los órganos no cerebrales y, por lo tanto, órganos periféricos como sería corazón, etc.? ¿Estaríamos hablando de esto? Pues vamos a dar unes pincelades, donarem unes pinzellades per parlar sobre l'impacte d'aquestes malalties. En primer lloc, parlarem... Perdona, que tenemos bastante audiencia del otro lado del charco. ¿Podría hablar en castellano, por favor? Vale, pues entonces lo haremos mixto, es decir, yo tengo la presentación preparada en catalán, así de esta manera pues la gente podrá seguir la presentación en catalán a nivel de lo que serían subtítulos y yo intentaré hacer una traducción simultánea, ¿de acuerdo? Pues bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre, a nivel de índice, primero tenemos que tener un índice. En ese índice tendremos primero hablar un poquitín, una pincelada sobre la historia de la psiconeuroinmunología. En segundo lugar, hablaremos sobre las generalidades básicas de la inmunidad, porque claro, si estamos hablando de psiconeuroendocrinoinmunología, vamos a recordar a todos nuestros oyentes 4 ideas sobre la inmunidad. Luego, a partir de ahí, cómo se comunica el sistema nervioso central y el sistema inmunitario. Tiene que existir una vía de comunicación, ya sea, evidentemente, no será telefónica y, por lo tanto, esa vía de comunicación ya os adelanto que será mediante las citoquinas. Y a partir de ahí hablaremos sobre los trastornos psiquiátricos y la inflamación, qué efecto tiene la inflamación sobre los trastornos psiquiátricos y, para acabar, hablaremos de 4 enfermedades autoinmunes vinculadas a sintomatología psiquiátrica y luego cómo afecta el estrés, ¿no? ¿Qué es el estrés? ¿Cómo afecta? Y cómo puede provocar daño en nuestros órganos, no solo el cerebral, como os he dicho antes, sino también a todo nuestro cuerpo. Una vez tenemos este índice, vamos a proceder y a empezar, sin más dilación, la charla. En primer lugar, hablaríamos sobre la historia de la psiconeuroinmunología. El sistema inmunitario es una pieza fundamental en la defensa del organismo y participa en el mantenimiento de su homeostasis. Walter Cannon, en el trabajo de Wisdom of the Body, fue la primera persona que acuñó ese término. Más adelante, los trabajos de Hans Selye desarrolló el concepto del síndrome general de adaptación o denominado estrés, conjunto de cambios psicofisiológicos que estaban y que padecían las ratas que estaban expuestas a agentes nocivos en el laboratorio. El concepto de psiconeuroinmunología aparece en el año 75 con los trabajos de Robert Adler y el inmunólogo Nicholas Cohen, a partir de estudios que demostraban que una señal aversiva canalizada a través del sistema nervioso condicionaba respuestas en el sistema inmune. Aquí tenemos los primeros trabajos donde ya nos hablan de esa comunicación y esa coparticipación. Por otro lado, a partir de ahí, en esa coparticipación ya ellos son los primeros que nos dan la primera pincelada sobre la importancia del papel de la psiconeuroinmunología en los trastornos mentales, tanto en lo que serían aspectos diagnósticos como pronósticos y probablemente terapéuticos.
A partir de ahí vemos cómo evolucionan los distintos estudios en PubMed. PubMed, como ya sabéis, es donde nosotros hacemos, entre otras cosas, esa búsqueda bibliográfica sobre las distintas publicaciones que nuestros compañeros de todo el mundo realizan día a día. Pues bien, como podemos ver, en el siglo XXI es cuando hay esa exponencial publicación, esa fábrica de publicación exponencial sobre este campo, que es la psiconeuroinmunología. Fijaros cómo sube a partir del año 2000 de manera exponencial, y eso lo que radica es la importancia que hay en la voluntad de abordar al paciente desde una perspectiva holística, es decir, no fijándonos solo en el ámbito cerebral, desde el punto de vista psiquiátrico, sino también valorando todos esos aspectos que puedan confluir, que puedan afectar, que puedan participar en el inicio de una enfermedad psiquiátrica. Dicho lo cual, diremos, como se ve perfectamente en la gráfica, esa evolución exponencial donde hay esa, como os comento, esa voluntad de encontrar variables que nos permitan diagnosticar, variables que nos permitan posiblemente tratar y variables que nos permitan evaluar el pronóstico de esas enfermedades. Es decir, en una palabra, todos estos estudios, o la mayoría de ellos, están y van diseñados en elaborar protocolos para evaluar si podemos facilitar tanto el diagnóstico como el tratamiento de nuestras enfermedades. Pues bien, 4 pinceladas, no quiero ser muy pesado en eso, pero evidentemente tenemos que dar 4 pinceladas sobre la inmunidad. La inmunidad, el sistema inmunitario, su función principal, como ya sabéis, es defender el organismo y, por lo tanto, reequilibrar, mantener como objetivo la homeostasis a nivel interno. Pues bien, tenemos 2 tipos de sistemas inmunitarios. El primero es el innato, es la primera línea de defensa del organismo. Ahí tenemos la piel, las mucosas, los fagocitos, que en el sistema nervioso central será la microglía. Y eso es muy importante para después explicar cómo afecta la microglía en todo este entramado inmunitario. Pues bien, eso es el sistema nervioso innato. Luego tenemos el adquirido, que consiste en el reconocimiento de esos antígenos y a partir de ahí destruirlos. ¿Cuáles son las células implicadas en esa destrucción? Pues tenemos como unidades básicas los linfocitos T y los linfocitos B. A partir de ahí eso implica un inicio mucho más retardado y lo que desarrollamos fundamentalmente es esa memoria inmunitaria que nos va a conferir un sistema defensivo con el tiempo. A partir de ahí, de esas 2 células que hemos hablado, que son los linfocitos T y los linfocitos B, los T serían los que nos darían esa defensa celular, mientras que los B, junto con el sistema de complemento, serían los que nos confieren una inmunidad humoral. Pues bien, la respuesta inflamatoria de fase aguda es la primera respuesta del organismo frente a una agresión. Los fagocitos fagocitan el patógeno y a partir de ahí cogen el antígeno y lo presentan a los linfocitos T para que esos hagan su función inmunitaria. En función de las características de la agresión, el sistema inmunitario reaccionará activando unas vías u otras y de esa manera la idea es balancear, lógicamente, los elementos pro y los elementos antiinflamatorios. Pues bien, ¿cómo se realiza esa comunicación entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso? Esa comunicación de los distintos componentes se realiza mediante las citoquinas. Esas serán las células a través de las cuales realizaremos esa comunicación. Luego es importante establecer cuáles son las vías de comunicación. Básicamente tenemos que comentar 3 vías. La primera, la inervación vagal. La segunda, el sistema linfático. Y la tercera, la interacción con los sistemas hormonales o neurohormonales, como es el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. De ahí que el doctor Muñoz nos comentaba antes el concepto de que la charla debería ser titulada como la psiconeuroendocrinolo
psiconeuroendocrino-inmunología. Pues bien, endocrino porque hablamos de esta interacción como el sistema neurohormonal. A partir de ahí, para mí tenemos aquí delante nuestro una diapositiva que para mí es fundamental y básica para explicar el sistema córtico-adrenal. Pues bien, la psiconeuroinmunología de los trastornos mentales se explica en base a esta diapositiva. Cuando estamos sometidos a una situación de estrés, que hablaríamos de estrés oxidativo, o podríamos hablar básicamente de estrés ambiental, los fenómenos estresantes son múltiples a lo largo de nuestra existencia. A partir de ahí, el mecanismo de estrés lo que hace es activa el hipotálamo. El hipotálamo, a su vez, lo que hace es generar la producción de la CRH. Esa CRH, como todos sabéis, estimula la hipófisis. Al activar la hipófisis, ahí lo que hace es que genera la producción de ACTH y esa ACTH se va directamente a la corteza suprarrenal, estimulando la producción de cortisol. Y aquí viene el kit de la cuestión. Sistema de estrés, activamos la producción de cortisol y ese cortisol hace dos funciones. Como se puede ver bien en la gráfica, el cortisol tiene una función por feedback negativo, neurofeedback negativo, de bloqueador de producción de la CRH hipotalámica, pero a su vez lo que hace es que inhibe a nivel periférico, inhibe y genera una inmunosupresión. Es decir, el cortisol, toda esa inflamación cerebral que produce el cortisol, ¿sí?, él a su vez lo que hace es genera una inmunosupresión y a partir de ahí esa inmunosupresión a nivel del sistema inmune periférico, a su vez, como podemos ver, la CRH, esa hormona hipotalámica que está activada tras el estrés ajeno, ¿sí?, a su vez, como podéis ver, tiene una vía proinflamatoria. Por lo tanto, como se puede ver, cuando tenemos ese estrés que activa el hipotálamo lo que hace es que la corteza suprarrenal produzca cortisol, el cortisol produce que en el sistema inmune periférico lo inhibe, es inmunosupresor, pero a su vez la CRH actúa de manera positiva, es decir, neuroactivando ese sistema proinflamatorio. Por lo tanto, el estrés tiene dos funciones, inmunosupresión y activación de inflamación periférica. Esa inflamación periférica que constituye un incremento de citoquinas, de reactantes de fase aguda que atravesan la barrera hematoencefálica, activando la microglía, los fagocitos del sistema nervioso central que hemos hablado antes. Una vez tenemos activación de la microglía, esta activa la astroglía y la activación de la microglía lo que provoca es una producción de distintos mediadores inflamatorios, interleucina 6, interleucina 1, es decir, un incremento de inflamación y de estrés oxidativo. Ese incremento de estrés oxidativo y de inflamación de interleucinas están directamente interrelacionadas con el peor pronóstico y con la peor evolución de enfermedades mentales como son la esquizofrenia o el trastorno depresivo. A partir de ahí, como os estoy comentando, esa neuroactivación de la microglía y por lo tanto de ese incremento de inflamación, de mediadores inflamatorios, lo que produce es un daño neuronal. Bien, por lo tanto, como conclusión de esta diapositiva, diríamos que Uy, ¿nos hemos quedado sin pilas? ¿Sí? A ver. Vale, pues nos hemos quedado sin pilas. Lo que diríamos es que el estrés, por lo tanto, provoca hipercortisolemia, esa hipercortisolemia provoca inmunosupresión, esa inmunosupresión, a su vez, provoca una proinflamación y esa proinflamación una activación de microglía, astroglía, que por lo tanto también se activan sistemas proinflamatorios que generan al final un daño cerebral. Bien, pues así pues,
Como os he comentado, la microglía es la que modula la función neuronal, la plasticidad y poda, porque son los fagocitos del sistema nervioso cerebral. A partir de ahí, ¿cómo afecta o cómo están afectadas las variables inflamatorias, esas células proinflamatorias en los trastornos psiquiátricos como la depresión, como los trastornos adaptativos o la distimia? Pues bien, vimos en estudios donde la administración de citoquinas exógenas podría inducir síntomas depresivos. Así pues, en las últimas décadas se han descrito varios artículos donde las alteraciones como son la depresión o los trastornos como son los depresivos o trastornos adaptativos, veíamos una respuesta inflamatoria elevada. Así pues, existe una evidencia clínica y también datos de laboratorio que demuestran alteración en la inmunidad celular y en la inmunidad humoral en los trastornos psiquiátricos, en los trastornos mentales. ¿Cuáles son esas interleucinas que normalmente vemos más elevadas? Como os he comentado antes, la interleucina 6 es un marcador básico. A partir de ahí, ¿qué vemos en la esquizofrenia? Pues en la esquizofrenia, en la esquizofrenia lo que vemos es que también se ha demostrado un estado proinflamatorio. ¿Qué vemos? Un incremento de interleucina 1, un incremento de interleucina 6. ¿Eso qué implica el que tengamos esas interleucinas elevadas en sangre periférica del paciente? Pues bien, eso ha implicado peor pronóstico. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los síntomas psicóticos, ya sean los positivos o los negativos, es decir, alucinaciones auditivas, delirios, todo lo que sería la sintomatología negativa como la anedonia, apatía, peor rendimiento cognitivo en las psicosis incipientes, incremento en sus recaídas y por lo tanto incremento en estada hospitalaria, reducción de los niveles con la introducción de tratamiento de manera importante, es decir, introducimos tratamiento antipsicótico y de golpe y porrazo vemos como los niveles de interleucina 6 y 1 se reducen progresivamente. ¿Estamos ante un marcador de estado? ¿Estamos ante un marcador biológico que nos permitiría saber si la esquizofrenia mejora o no mejora con la reducción de esa interleucina? Lo dejo encima de la mesa. Lo que tenemos claro es que los efectos nocivos en la inflamación, en la esquizofrenia, se producen mediante la participación de metabolitos de estrés oxidativo. Bien, trastornos psiquiátricos de la esfera de la ansiedad. Tendríamos la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias y el TOC. En todos estos trastornos se sugiere una activación importante de la segregación de citoquinas debido al incremento de estrés oxidativo cerebral, por un incremento del tono simpático y una reducción del tono parasimpático. A partir de ahí, lo que vemos en todos los trastornos de ansiedad es sobre todo una hiperactivación del tono simpático que no solo confiere una activación y por lo tanto una hiperproducción de cortisol, sino también de adrenalina y noradrenalina, que conlleva una activación a nivel periférico, como sería a nivel cardíaco taquicardias, a nivel pulmonar una taquipnea, a nivel cutáneo pues una hipersudoración y a nivel gastrointestinal nos podríamos encontrar con estreñimiento, diarreas, los cuadros de colon irritable que son tan frecuentes en nuestra población serían también una consecuencia de esa hiperproducción cortisolémica. A partir de ahí, estrés y morbilidad, es decir, cómo el estrés afecta, cómo el estrés genera enfermedad. Pues bien, hay estudios que demuestran claramente esa unión de estrés y el desarrollo de enfermedades infecciosas y autoinmunes, por su efecto básicamente inmunosupresor. Volvemos otra vez a la gráfica, al esquema que os he enseñado antes. El estrés, por lo tanto, es y confiere una herramienta básica para la producción de enfermedades. Es decir, por lo tanto, podríamos decir que el estrés es productor de enfermedad, sea porque directamente por el estrés
o directamente por esa mediación hipercortisolémica. Enfermedades autoinmunes que cursan con trastornos psiquiátricos. No sería la primera vez que una paciente con esclerosis múltiple, paciente con psoriasis, pacientes que tienen diabetes o lupus, uno de sus principales síntomas a la hora de hacer una historia clínica, teníamos cuadros distimoides, cuadros subdepresivos crónicos que funcionaban de manera ondulante, que realmente se diagnosticaban como trastornos adaptativos por distintas problemáticas vivenciales, pero que en el fondo lo que estaba enmascarando era ese cuadro depresivo crónico que era el factor incipiente de esa enfermedad autoinmune. Muy importante, por lo tanto, esa historia clínica, muy importante la interrelación de todos los sistemas cerebrales en la evolución y en el pronóstico de las enfermedades autoinmunes. Conclusiones. Diríamos básicamente 7 conclusiones. La primera es que existe una evidencia clínica clara y tenemos también datos de laboratorio que demuestran que las alteraciones en la inmunidad celular y humoral son más prevalentes en pacientes con trastornos mentales. A día de hoy, sin embargo, aún no tenemos ni un parámetro inflamatorio que tenga suficiente sensibilidad y suficiente especificidad como para tener una utilidad diagnóstica en el campo de la psiquiatría. Se requiere prudencia frente a la recomendación del uso de tratamientos antiinflamatorios en los trastornos mentales severos, ya que las implicaciones terapéuticas son aún un campo abierto a la investigación. No se ha llegado a un consenso sobre el uso de biomarcadores del sistema inmunitario que permita su aplicación en el diagnóstico, ni tampoco la recomendación en tratamientos inmunomoduladores para los trastornos mentales primarios en la práctica clínica habitual. Diferentes alteraciones del sistema inmune se han asociado a presencia de trastornos mentales, destacando una disregulación en esa respuesta inflamatoria. Bien, la sexta, la exposición a situaciones de estrés cronificado puede comportar reacciones y respuestas maladaptativas de los sistemas mediadores hormonales, inflamatorios y también cardiovasculares, que estarían todos ellos implicados en la patogenia de distintos trastornos metabólicos y neuropsiquiátricos. Así pues, tenemos que tener claro que existe una robusta asociación entre las enfermedades autoinmunes y los síntomas psiquiátricos, entre los cuales se incluyen síntomas obsesivos, compulsivos, depresivos, ansiosos y psicóticos. Pues bien, somos lo que realizamos cada día, por lo tanto, la excelencia no tiene que ser un objetivo ni tampoco un acto, sino que debería ser un hábito, según decía Aristóteles. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido más o menos rápida, concisa y a la vez aclaratoria. Ha sido, doctor Majó, como siempre, ajustado al tiempo, ajustado en formas y de una excelencia magistral. Vamos a empezar con las preguntas porque tenemos bastantes preguntas. La primera es de Manuel Díaz, desde Honduras, que nos pregunta, una pregunta peculiar, porque dice, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, el trastorno mental o es primero el trastorno inmunológico? Bien, a ver, pienso que para poder responder a esta pregunta tendríamos que ser muy concisos y evidentemente tendríamos que evaluar de qué tipo de trastorno mental tenemos delante nuestro. Si tenemos un trastorno mental severo, como podría ser un trastorno bipolar o un trastorno obsesivo-compulsivo o un trastorno, por ejemplo, esquizofrénico, una esquizofrenia, por ejemplo, probablemente hablaríamos de que el huevo, es decir, en este caso, el trastorno mental sería primario y por lo tanto sería el eje primario patogénico y luego tendríamos, ¿sí?, toda esa, dijéramos, patología de estrés secundaria. En las enfermedades, por ejemplo, como ahora hablo, como por ejemplo la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria autoinmune que tiene una identidad muy clara, una identidad muy
diríamos, como entidad primaria. Entonces, en este caso, hablaríamos que el estrés sería, ¿no?, todo lo que serían los factores estresantes modularían, los factores estresantes serían los que modularían y empeorarían la evolución de esa enfermedad. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Jiménez de A Coruña, que nos pregunta, ¿estos años de pandemia han visto ustedes más pacientes con más crisis en consulta? Bien, en pandemia hemos visto, creo que tenemos que diferenciar dos grandes aspectos. En la pandemia, los trastornos mentales severos, realmente, como tal, a nivel de incidencia, no ha existido un incremento, ¿sí? Ahí hablaríamos del trastorno bipolar, hablaríamos del trastorno psicótico. Los trastornos mentales severos, diríamos que no se han incrementado la incidencia, pero lo que sí se ha incrementado es, evidentemente, las descompensaciones. ¿Por qué las descompensaciones? Pues porque en pandemia han estado cerrados muchos centros de día, muchos mecanismos de contención del paciente, en este caso, por ejemplo, del paciente psicótico, y por lo tanto, como toda esa trama, esa red de apoyo que tiene el paciente psicótico se ha reducido y mucho, lo que sí que ha existido es un incremento de esa desestabilización. Eso por lo que hace referencia a los trastornos mentales severos. Por lo que hace referencia a los trastornos mentales que no sean severos, y ahí entraríamos que no sean severos es un tema de clasificación, no quiere decir que no sean perjudiciales, no quiere decir que no sean incapacitantes y no quiere decir que no sean disfuncionales. Dicha esta pequeña anotación, seguimos. Los trastornos, por ejemplo, ansiosos, los trastornos de comportamiento, los trastornos de conducta adictiva, sí que se han visto incrementados en un porcentaje muy elevado. Lógicamente, por varias consecuencias. La primera y la más notoria es pues, porque nuestro día a día, nuestros mecanismos de compensación se han reducido, la gente no tenía esos mecanismos de compensación, la convivencia familiar en muchos casos pues, no ha sido positiva y por lo tanto se han incrementado todos esos motivos de consulta. Por lo tanto, la respuesta sería sí, sí que se han incrementado y mucho. Los trastornos de comportamiento alimentario, por ejemplo, a nivel de sanidad pública, se han incrementado en un teléfono que existe aquí en Barcelona, un 380%, como ejemplo. Tenemos una pregunta en sala. Sí, se oye, doctor Majó, espectacular como siempre, muy fácil de seguir y nos has dibujado muy bien cómo hay esa relación mediada por sistema inmune, por sistema endocrino, entre el estrés y la patología inmune. Muy bien también al final has concluido que, claro, no hay evidencia, no hay ensayos clínicos para uso de inmunosupresores o de fármacos a los que estamos acostumbrados los médicos que tratamos enfermedades de base inmune para intentar coadyuvar en las enfermedades de tipo psicológico-psiquiátrico. Es verdad que entiendo que a día de hoy no es todavía, aunque haya esa relación, todavía no hay un uso en práctica clínica, no hay el ensayo clínico que proporcione la base. De todas maneras, y aunque sea un ejercicio especulativo, de los diferentes fármacos que utilizamos, los que nos dedicamos en ISADMO a Crohn, colitis, psoriasis, artritis, etc., si tuvieras que hacer un ensayo clínico o evaluar la utilidad de alguno de ellos, ¿en qué tipo de fármaco estarías pensando? Por ejemplo, yo pensaba corticoides, claro, los corticoides tienen efectos, los corticoides a la larga nos dan psicosis, nos dan trastornos, nos dan ansiedad. Ostras, no sé si el inmunosupresor con un uso, con una acción más a medio largo plazo sobre el sistema inmune, no sé si los biológicos, anti-TNF o anti-vete a saber qué citoquina, ¿no? Insisto, es especulativo, la respuesta fácil es decir, no hay datos, pero si tú tuvieras que diseñar un ensayo clínico, ¿qué estrategia o qué irías a evaluar si quizás tiene alguna utilidad en vuestras enfermedades, siendo la manipulación farmacológica sistema inmunológico? ¿Quizá inmunosupresores? Bien, a ver, pregunta, como no podía ser, difícil y a la vez brillante del doctor Sanz. A ver, mi respuesta sería, por un lado, los corticoides, como ya es bien sabido, es un fármaco fantástico,
sí, fantástico a nivel de las enfermedades inflamatorias. De hecho, yo me acuerdo de una frase de un dermatólogo que comentaba, cuando no sabes qué dar a un paciente, pues dale un corticoide, ¿no? Un amigo mío que estudió con nosotros, porque el corticoide es fantástico. Si bien el corticoide, como decía el doctor Sanz, es un fármaco que produce, y está más que estudiado, produce o induce, por ejemplo, el trastorno bipolar tipo 3 de Quiscal, es decir, sería la inducción de una bipolaridad por culpa de un fármaco y el corticoide sería uno de ellos. Bien, hecha esta pequeña apreciación, si vamos a responder a lo que nos has comentado, seguramente la línea sería un fármaco que estuviera protegiendo el sistema nervioso central. Es decir, si hemos visto que en esquizofrenia, insisto, no como marcadores, es una especulación, por supuesto, yo me iría más o me enfocaría algo más anti-TNFs, me enfocaría más anti-interleucinas 6, 1 beta, eso sería el tipo de tratamiento que probablemente tendría más sentido por todos los biomarcadores que a día de hoy hemos tenido la suerte de ir investigando, pero ciertamente nos hacen falta pues, ensayos clínicos que nos dieran esa evidencia de nivel top. La verdad es que es fascinante, ¿no? La unión de cuerpo y mente, ¿no? Y de cómo un trastorno mental puede estar inducido por una enfermedad sistémica o cómo una enfermedad sistémica puede inducir un trastorno mental. Hay un campo, como nos ha explicado el doctor Majó, no extenso, sino extensísimo, de las neurociencias y de realmente desarrollar la psiconeuroinmunología, ¿no? Y yo leía hace poco y hablaba con mi compañero, ¿sabes que ha puesto en marcha una cátedra la Universidad de Granada para estudiar con tesis doctorales la psiconeuroinmunología? Es decir, en los próximos años yo creo que cada vez se hablará más y más de cómo ayudar a los pacientes con inflamación y autoinmunidad a no tener trastornos mentales, o cómo pacientes con trastornos mentales ayudarles a que no desarrollen una enfermedad sistémico-inflamatoria. Doctor Majó, muchísimas gracias. Ha quedado más que plausible y demostrado por qué es uno de los 10 mejores sabios en este país. Gracias de nuevo.